Ya estamos de vuelta acá, por supuesto, en esta entrevista de los domingos. Habíamos planteado que cuando hay un gobierno en crisis, sobre todo ya cuando ha pasado un tiempo, comienza a adelantarse la carrera presidencial. Y de alguna manera surgen nuevos nombres entre comillas, porque lo que vemos es bastante conocido en esa materia. Son personas que todos conocemos los que están liderando en este caso, dos expresidentes de hecho. Hay que tener en cuenta dos elementos ahí. Este fenómeno que se conoce, los televidentes han escuchado muchas veces hablar del síndrome del pato cojo, que se llama, y se hace referencia con esto, ¿no es cierto?, a los gobiernos y a sus presidentes cuando están a poco tiempo de terminar sus mandatos, pero como que las elecciones presidenciales o los recambios terminan por copar la agenda y los presidentes quedan relegados en ejercicio, quedan relegados en segundo lugar. Ese fenómeno se adelantó en el caso de Chile, y ahora con los resultados que tuvimos el viernes de la encuesta todavía se agudizan mucho más, porque el foco va a estar ahora en quién o quiénes van a ser los futuros presidenciables. Y en segundo lugar, esta escasez de liderazgo que tú señalabas tiene que ver con un fenómeno que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con que normalmente son los gabinetes, son los ministros donde deberían aparecer los nuevos liderazgos de recambio, ¿no? Por lo menos de la alianza que está en el gobierno. Y eso no lo hemos visto en este gabinete, ¿no? Es curioso, la propia presidenta Bachelet se hizo famosa siendo ministra de Defensa en el gabinete del entonces presidente Ricardo Lagos, ¿no? Pero hoy día... Y Lagos a su vez también fue ministro de Patricio Aylwin. Y hay una después cadena. de Frey, exactamente. Entonces, hay un tema con el presidencialismo y particularmente el estilo de gobierno de la presidenta Bachelet que ha tendido, yo creo, que a anular esos liderazgos que podrían haber surgido en el gabinete. Los gabinetes normalmente son el semillero de quienes pueden optar, digamos, a la carrera presidencial, pero en Chile eso hace tiempo que no lo estamos viendo. Hay poca renovación de las élites, de las élites políticas y de las élites gubernamentales. Ahí yo hubiera esperado un mayor recambio, rostros que podrían haber sido interesantes, pero que esta idea de que no se hace nada sin que esté autorizado por la presidenta, el que se mueve de la foto no sale, no es lo que de alguna manera ha marcado el estilo de hacer política, que ha inhibido el desarrollo de nuevos liderazgos y que tiene un poco complicada, yo diría, a la coalición de gobierno más que a la oposición, porque allí en la oposición es cierto que el presidente Piñera está teniendo una posición interesante, pero ojo que puede ser amenazado, como lo estamos viendo en la encuesta, con la irrupción del senador Sandón y otras candidaturas que pueden aparecer en el sector. Por supuesto. De hecho, repasemos justamente los resultados. Pues, ¿quién quiere que sea el próximo presidente? Sebastián Piñera, 14%, Ricardo Lagos, 5%, Marco Enrique Sominami, 3%, empatado con Leonardo Farcas. Impresionante. Y después aparece Manuel José Sandón con un 2%. Lo del fenómeno de Farcas es una cosa curiosa por lo demás, pero habla un poco de que está ahí a la par con nombres que son más tradicionales en la política. O sea, está a 2 puntos de Ricardo Lagos. Claro. Farcas, a 2 puntos de Ricardo Lagos. El tema que te decía yo al principio de los resultados, la gente quiere resultados y la gente visualiza que personas como este empresario, ¿no es cierto?, que ha generado riquezas, que ha generado o ha hecho cosas, ha ayudado a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos, ¿no? Ha sido un apoyo para González, ¿no es cierto? La gente, eso es lo que espera de los gobernantes, que efectivamente aporten con soluciones. Pero lo que estamos observando justamente es un déficit de liderazgo importante. En la pregunta que tú leías de la encuesta, ¿no?, hay un dato bien interesante, y que es que en esa pregunta el 62% no sabe o no contesta, lo que quiere decir que de todas maneras hay de cada 10 encuestados, a lo menos 6 no saben, ¿no es cierto?, o no contestan respecto de esa pregunta, no saben quién puede ser un liderazgo presidencial, no saben o no les gusta a nadie en particular. La buena noticia para los candidatos que están empezando a correr es que aquí se abre un espacio de posibilidades para ello, y no quiere decir que esto está absolutamente cerrada la carrera, ni ganada la carrera, sino que muy por el contrario, está muy abierta, porque con esos niveles de personas que no saben quién puede ser un candidato presidencial o no contestan la encuesta, hay un espacio muy grande y que tiene que ver con un fenómeno que comentábamos antes, que te decía yo,
que se da con lo que se llama la volatilidad del voto. Es decir, la gente en Chile ahora, en las próximas elecciones, va a tomar su decisión respecto de por quién votar en el último minuto. Y no como ocurría antes, donde más o menos la decisión estaba tomada con bastante tiempo de anticipación. Vamos a observar este fenómeno de la volatilidad, porque eso se relaciona con otro fenómeno, que es que el padrón electoral se ha desestructurado. Ya no tenemos claridad sobre quiénes son los electores, porque no sabemos muy bien quiénes van a ir a votar, y frente a esa incertidumbre es difícil predecir o tener un pronóstico respecto de lo que va a pasar en las elecciones presidenciales del año 2017. Claro, ese es un punto no menor, porque antes era el voto obligatorio y existía mucho más podríamos decir, camiseteo con un candidato, el clásico calendario del candidato en la casa o qué sé yo. Ahora eso no se ve, o sea, y finalmente la gran batalla más que hay dos: una, quién gana, y la otra es finalmente quién convoca o cómo convocamos a que vaya la gente a votar. Ese es el primer desafío, en definitiva. Claro, teníamos un padrón estructurado. Recordemos que era el padrón de la gente que se había inscrito cuando se abrieron los registros electorales después del plebiscito o para el plebiscito del año 88, y ese padrón se había mantenido más o menos estable con la gente que se inscribió el año 88, ¿no es cierto? Y sin variaciones, porque la inscripción era obligatoria y el voto era obligatorio, ¿no? Entonces tú tenías más o menos claros quiénes eran, los expertos en campañas electorales podían definir el perfil de esos electores y diseñar estrategia de campaña para esos electores. Hoy día eso no lo sabemos, primero porque la inscripción es automática, pero el voto es voluntario, entonces no sabemos efectivamente quiénes van a ir a votar. Muchos dicen, los jóvenes están contra el presidente Lago, pero no sabemos si los jóvenes van a ir a votar, ¿no es cierto? Hay un signo de interrogación respecto a ese punto. ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son los hombres? Es muy difícil predecirlo, por eso te digo que va a ser complicado para los estrategas o quienes trabajan en el diseño de campaña este tema, porque va a ser bastante difícil predecir un resultado dado estos dos fenómenos que son concomitantes: la desestructuración del electorado y la volatilidad que va a tener el voto por parte de los electores. Hay varios temas ahí, y además surge el tema, desde luego, de la confianza, que no es un punto menor a la hora de elegir uno por quién votar, y ahí no aparece ninguno de los presidenciables, aparece otra figura, que es la de Alejandro Guillier. Vamos a comentar, por supuesto, por qué se produce esta disonancia entre en quién confiamos y quién queremos que sea nuestro futuro presidente a la vuelta de esta pausa, porque, por supuesto, seguimos hablando de política y de los resultados de la CEP acá en Portavoz Noticias. Ingeniero, psicólogo, educador diferencial, Señora Alicia, su tratamiento está cubierto por los programas de salud pública. Tus impuestos están cambiando su historia. Tesorería General de la República. Recaudamos equidad y desarrollo para Chile.